Una de las claves del éxito es la organización y saber gestionar nuestras 24 horas para poder aprovecharlas al máximo y no caer en la procrastinación. Mi nombre es Tony y hoy te voy a enseñar cómo hago para organizar mi tiempo y cómo he hecho para pasar de un mes a otro a ser 100 veces más productivo. Y es que vas a ver que no es nada complicado y que cualquier persona lo puede hacer. Ya sea si eres estudiante, creador de contenido, si tienes algún proyecto en mente, lo que sea. Esto que te voy a enseñar a continuación lo puedes aplicar en cualquier ámbito. Por lo que te recomiendo ver el vídeo hasta el final porque lo que te voy a enseñar hoy puede ser que te cambie tu vida. Lo primero de todo es enseñaros la clave que, por así decirlo, ha hecho que sea tan productivo. Y es que a día de hoy puedo organizar mi tiempo para que me dé absolutamente tiempo a todo. Ir a la universidad, estudiar, crear contenido, ir al gimnasio y también hacer otras actividades de ocio. Aunque antes de darte esta clave, suscríbete. De veras que me lo va a agradecer porque estoy subiendo un montón de formas de ganar dinero en internet que seguramente ni conocía. Así que suscríbete porque vamos a por los 10.000 suscriptores. Para mí la clave ha sido Notion. Notion, por si no sabes lo que es una aplicación para esto mismo, para la organización y gestión de nuestro día a día y de nuestra vida. Tú seguramente no hayas probado Notion y si lo has probado pues también te recomiendo ver el vídeo porque te voy a enseñar algunas cosas que seguramente no conocías, pero tranquilo que para que todo te sea mucho más fácil te voy a enseñar primero mi Notion para que veas cómo lo hago yo y luego te voy a dar los primeros pasos que tienes que dar para usar Notion para que luego puedas crear lo que se te venga por la cabeza, las tareas que tienes que hacer hoy, las tareas que tienes que hacer en todo el mes, todo lo que tenga que estar relacionado con la organización lo vas a poder hacer en Notion, así que muy atentos a los siguientes pasos. Esto de por aquí en mi Notion, o mejor dicho, esta es mi plantilla de Notion con la que trabajo cada día para poder organizar todas las horas de mi vida. Os voy a explicar un poquito el funcionamiento de mi plantilla para que veáis cómo uso yo Notion. En mi caso yo soy creador de contenido y utilizo Notion para poder gestionar y planificar mi contenido. El primero de todo es las cosas que tengo que hacer para hoy, por así decirlo, es el contenido que tengo que crear hoy. Y en este caso para hoy tengo este vídeo que es el de organizarse en la vida, tutorial de Notion. Y como veis aquí pues lo tengo clasificado por categorías, en este caso es un vídeo para YouTube y el estado que actualmente pues está siendo grabado. Como veis tengo un montón de estados dependiendo del momento. Si por ejemplo tengo el guión por hacer o es una idea, pues por aquí tengo el estado. O si ya me he puesto a crear el vídeo, pues también tengo hecho el estado para guión hecho, grabación bruta, si está en edición y si falta la miniatura. Y una vez ya he subido el vídeo, pues lo tendría en completado. Luego también si venimos por aquí abajo, pues vemos todo lo que tengo que hacer esta semana. Como veis tengo un montón de tareas completadas, como bueno, el vídeo que habéis tenido hace poquito de cómo ganar dinero con encuestas pagadas, pues ya está completada porque ya está subido el vídeo. Y bueno, aquí también tengo algunas cosas como crear 12 TikTok para tener para 3 o 4 días, creación de short, cómo ganar dinero con inteligencia artificial, que este vídeo lo visteis antes de ayer. Y luego también aquí algunas cosas que aún no he grabado y que es una idea. Lo que quiero que os fijéis es en la estructura. Tengo puesto un nombre, una fecha, que luego veréis por qué tengo puesto fechas, las categorías, que ahora también veréis por qué tengo puesto categorías, y los estados. Vamos a empezar por la fecha porque esto es algo bastante interesante y que luego voy a explicar para que podáis aplicarlo vosotros. Y es que cada vez que tengo una idea o que quiero crear algún vídeo, pues se me va a una base de datos que he creado. Una base de datos, por así decirlo, es como si fuese una caja donde metemos todo. ¿Qué pasa? Que esta caja la podemos dividir en más cajas, como por ejemplo tareas para hacer hoy. Pero por ejemplo, si quiero adelantar algún proyecto como este último, puedo pinchar perfectamente la fecha y cambiarla al día de hoy. Y como vemos, automáticamente se me pone para el día de hoy. Por lo que, por así decirlo, está todo muy automatizado para que en cuanto llegue el día, pues vea qué tareas tengo para ese día. Luego también el tema de las categorías, esto lo hago para poder luego filtrar por si tengo muchísimas cosas que hacer. Por ejemplo, si yo le doy aquí a buscar, puedo buscar YouTube y me saldrían todas las tareas relacionadas con YouTube. O si quiero buscar TikTok, también puedo hacer. Para que veáis todas las categorías que tengo, pues como estáis viendo aquí, tengo categorías como tareas, YouTube, TikTok. Tengo una serie y luego también tengo algo más general, por así decirlo, que son encuestas, aplicaciones y web. Esto la verdad que viene bastante bien para categorizar cada una de las tareas que queremos crear. Y por último, el tema del estado, que también hace la misma función. Si yo quiero buscar algo que está todavía en idea, pues puedo buscarlo aquí y me saldrá directamente. Aunque también tengo hecho una cosa para este tipo de ideas que ahora vais a ver. Pero antes de nada os voy a enseñar esto último, que sería el mes completo. Si yo me vengo por aquí abajo podemos ver que el mes de mayo pues tengo todas estas cosas que tengo que hacer. Y como estáis viendo es exactamente lo mismo que hay arriba. El día 1 de mayo pues tenía que subir el vídeo de cómo ganar dinero con encuestas. Pues aquí está. Y para que veáis cómo funciona, yo por ejemplo si pincho aquí en esta tarea, pues estáis viendo que tengo el título, le he puesto un emoji que luego te voy a enseñar cómo se hace todo esto. He puesto la fecha, la categoría, el estado y luego he hablado un poquito de qué quiero hacer en el vídeo. Y así con todas las tareas que tengo. Yo perfectamente puedo entrar en esta y ver qué he puesto en cada una de las tareas para así guiarme un poco. Pero como he dicho antes, tengo hecho algo con
las ideas. Y es que a mí se me vienen bastantes ideas rápidas que necesito apuntar en el momento porque si no luego se me olvida. Para solucionar esto lo que hice es crear un botón de ideas rápidas como estáis viendo aquí. Yo por ejemplo si tengo una idea me vengo rápidamente aquí, pincho en este botón y aquí ya puedo crear mi idea. Por ejemplo puedo poner de título Notion, también puedo añadir algún tipo de emoticono, una categoría que en este caso solo tengo 3 porque es algo más general, quiero que sea algo rápido. Y ya como veis aquí en el apartado de ideas rápidas pues tenemos la idea que acabo de crear con vosotros, que es la de Notion. Pero bueno, como estáis viendo aquí tengo ya algunas ideas hechas que perfectamente puedo mover para esta semana, para hoy puedo hacer lo que quiera con ellas. Por así decirlo, son ideas que aún no tienen ni fecha, no tienen nada, simplemente son ideas rápidas que se me vienen a la mente y las escribo. Y luego también siguiendo con este apartado pues tenemos el apartado de referencias, son simplemente las bases de datos que tengo. Y por último redes sociales, por si quieren en algún momento ir directamente a mi YouTube, pues simplemente pincho aquí y pues aparecería mi YouTube, que por cierto te puedes suscribir. Pero bueno, al fin y al cabo este es el funcionamiento de mi plantilla. También es cierto que tengo otros botones rápidos como es de nuevo vídeo, tareas por hacer, que vaya, la funcionalidad es la misma. Si quiero crear un nuevo vídeo, ya sea corto o largo, pues le doy a ese botón, lo categorizo todo, pongo la fecha y ya automáticamente se me va a mover a una de estas 3 listas que tengo aquí. Y de veras que mi plantilla es una de las más sencillas que estáis viendo, pero creo que funciona bastante bien porque con Notion se puede hacer verdaderas locuras que, bueno, si buscáis un poquito vais a ver que hay gente que lo tiene súper personalizado y súper bien hecho. Pero con una plantilla de esta tienes más que suficiente para organizarte un poco. Vale, una vez habéis visto más o menos cómo funciona mi Notion y la de cosas que puedo hacer, os voy a enseñar a crear vuestra propia plantilla desde cero, para que tú también puedas crear este tipo de cosas. Te voy a enseñar lo más básico, pero créeme que te va a ser más que suficiente para empezar a crear tus plantillas con las que te puedas organizar de forma sencilla y rápida. Vale, vosotros una vez habéis descargado Notion, seguramente no te aparezca nada de esto. Te van a aparecer plantillas predeterminadas de Notion. En un principio no te recomiendo usar. Vamos a crear nosotros nuestra propia plantilla. Para ello le damos aquí donde pone Add a Page. Y ahora lo que vamos a hacer para tener más espacio, vamos a guardar esto, vamos a pinchar aquí. Vamos a ponerle un título a nuestra organización, por así decirlo. Una vez le hemos puesto un título, le podemos añadir un icono, si le damos aquí añadir icono. Y luego si queremos poner una imagen o un banner, pues le damos aquí a Add Cover y se nos va a añadir una imagen, pero podemos cambiarla perfectamente si le damos aquí y pues podemos seleccionar alguna de las imágenes que tenemos. Aunque si tienes una imagen, pues también puedes subirla. Le das aquí la segunda opción de Upload y aquí subes tu imagen. Pero bueno, en mi caso lo voy a quedar así, que está bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. Aquí en esta base de datos podemos meter todas las ideas que tengamos, todas las cosas que tenemos que hacer, lo podemos meter en nuestra base de datos. Por ejemplo, si eres estudiante vas a poder crear una base de datos relacionada con tus asignaturas u otra relacionada con los exámenes. Yo en este caso voy a organizarme como si fuese un estudiante que tengo que ir a la universidad, tengo que estudiar, tengo que ir al gimnasio, algo que la mayoría de gente haga para que entendáis el concepto. Para crear la base de datos simplemente pinchamos aquí en esta primera opción de Empty Page y ahora le damos aquí a este más y a la segunda opción que es la de Page y se nos va a crear otra página. Esta va a ser nuestra base de datos. Vamos a ponerle un nombre y la voy a personalizar un poco. Yo en mi caso la he llamado base de datos, pero tú perfectamente la puedes llamar examen, tareas, lo que quieras. Por ejemplo, yo en mi plantilla tengo llamada la base de datos lista de tareas. Ahora bien, vamos a crear la base de datos. Para ello le damos aquí a esta opción, a la tercera que pone Table. Y aquí a la derecha vamos a tener una lista, por así decirlo, de bases de datos. En tu caso ya tendrás algunas, pero son las de Notion. A esas no las tienes que hacer caso. Vamos a crear una nueva. Para ello le damos aquí abajo al botón de New Database. Y como veis se nos crea esta tabla que va a ser nuestra base de datos. A esta tabla le podemos añadir las categorías que queramos. Como mínimo, para organizarte bien hay que añadirle un nombre y fechas. En este caso en la base de datos ya tenemos lo que es el nombre y las categorías. Para la fecha le damos a este más y aquí a la derecha seleccionamos esta opción que pone Date y ya se nos añade la fecha. Esto lógicamente está en inglés, pero vosotros lo podéis cambiar perfectamente. Tú simplemente pinchas y esto pues puedes cambiarlo, por ejemplo, por nombre. Luego también si quieres poner en otro lado la fecha, por ejemplo aquí en la segunda posición, moviendo esto así, lo puedes hacer. Voy a cambiar todo a español para que lo entendamos mejor. Por ahora nuestra base de datos solo tiene 3 clasificaciones, por así decirlo, que es el nombre, la fecha y la categoría. Podemos añadir muchísimas más. Si le damos aquí al más, pues podemos ver que tenemos cosas como estado, que es lo que tengo yo de idea, grabación en bruto. Y luego también puede añadir un montón de cosas, como por ejemplo un checkbox, que es básicamente esto. Cuando tengamos una tarea completada, pues podemos darle aquí y se completa. Con estas 4 cosas vais a tener más que suficiente para organizar todo. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear categorías y estado. Para ello simplemente pinchas abajo en la categoría y aquí empiezas a escribir categorías. Por ejemplo, gimnasio, le damos a enter, se crea, universidad y así con todas las categorías que sepas que tienes que hacer. Yo con estas 5 me sirve. Esto de aquí ya lo podemos
podemos borrar porque ya tenemos creadas nuestras categorías. Y ahora vamos a pasar a los estados. Los estados es exactamente lo mismo, simplemente pinchamos y le damos al botón aquí abajo donde pone Edit Property. Y ya pues editamos todo lo que queramos, que en este caso Notion nos lo divide en 3. Cosas que tienes que hacer, las que están en progreso y las que has completado. Y esto lo podemos editar. Por ejemplo, aquí en cosas que tenemos que hacer, pinchamos, podemos cambiar el nombre, también podemos cambiarle el color. Yo en mi caso le voy a quedar en este gris. Si por ejemplo queremos añadir más cosas en cosas que hacer, pues le damos a este más. Y aquí por ejemplo ponemos proyecto. Lo mismo tenemos que hacer con el apartado en progreso y completado. Una vez personalizado tu estado y si has añadido todo lo que necesitas, pues lo cerramos. Y ya tendríamos creada nuestra base de datos. Ahora aquí podemos escribir perfectamente. Por ejemplo, imagínate, tenemos un examen de historia que por ejemplo tenemos para el día 10 y la categoría pues en este caso es un examen y el estado pues en el estado que estemos, en este caso voy a poner que estoy en progreso, estoy estudiando ahora historia y ya se me guardaría. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en este examen de historia pues tenemos apunte o tenemos cosas importantes que tenemos que apuntar. Pues si queremos añadir algo simplemente entramos en el examen de historia, pinchamos aquí donde pone Open, aquí a la derecha se nos abre ese examen de historia. Esto es una página al igual que todas, le podemos añadir un icono, también una foto y ya aquí abajo podemos escribir lo que queramos. Y ahora ya si cierras esto pues ves que en la base de datos ya te aparece el icono, bueno te aparece el examen de historia y si en algún momento tienes que consultar algo pues entras y te sale a la derecha tu examen de historia y todas las cosas que has apuntado. Entonces nuestra base de datos ya está creada, pero esta base de datos la hemos creado sobre nuestra plantilla que la tenemos aquí arriba, en mi caso la he llamado Organizapedia. Si volvemos pues tenemos aquí nuestra base de datos. Ahora vamos a personalizar nuestra plantilla y vamos a hacer al igual que tengo yo hecho en mi plantilla de hoy, para esta semana y para este mes. Lo primero de todo que vamos a hacer es expandir esto para que nos quepan más cosas. Le vamos a dar a estos 3 puntos y vamos a activar estas 2 funciones. Ahora como veis está todo más ancho porque el texto se ha movido hacia la izquierda. Vale, lo primero que vamos a personalizar es la base de datos. Vamos a hacerle por así decirlo un rincón. Para ello vamos a darle a este más y vamos a elegir el título del tipo 2, que como veis es letra más grande. Ahora aquí vamos a escribir por ejemplo referencia. Le podemos añadir un emoticono si pulsamos Windows y punto y vamos a personalizarlo poniendo algún color. Le damos a este primer botón, le damos a color y aquí podemos elegir un color de la propia letra o también un subrayado de color. En mi caso le voy a poner este subrayado verde. Ahora voy a hacer el apartado que está relacionado con las tareas para hoy. Es exactamente lo mismo, voy a usar el segundo tipo de título. Voy a poner por ejemplo para hoy, le voy a poner un emoticono y el color que más me guste. Una vez ya tenemos 2 títulos hechos, para que quede más bonito y más encuadrado, vamos a ponerlo aquí a la derecha. Para ello quedas pulsado en el primer botón y ya puedes moverlo. Nos venimos aquí a la parte derecha de referencia y soltamos. Y como veis nos queda así. Ahora ya podemos coger nuestra base de datos y soltarla en referencias. Si queremos esto más pequeño, pues pulsamos aquí y arrastramos al tamaño que queramos. Yo en mi caso lo voy a quedar así porque no necesito más tamaño. Ahora lo importante, vamos a empezar con las cosas que tenemos que hacer para hoy. Para ello pinchamos debajo y le damos al más. Y ahora vamos a buscar, si bajamos por aquí en el apartado de Database, la última opción que pone Linked View of Database. Aquí pinchamos y a la derecha nos aparecerá otra vez todas las bases de datos que tenemos. En nuestro caso hemos creado la base de datos llamada base de datos. Así que ya simplemente pinchamos, le damos a cerrar y ya tenemos nuestra base de datos aquí. Para que quede más limpio te recomiendo darle estos 3 botones y darle a esta última opción. Ahora tenemos un problema y es que la base de datos que está apareciendo aquí es por así decirlo en bruto y sin ningún filtro. En nuestro caso el filtro que necesitamos es que las tareas que aparezcan aquí sean las que necesitamos hacer hoy. Para poner un filtro le damos aquí la primera opción que pone filter y le damos aquí a la última opción donde pone add a advanced filter. Vale, lo primero que tenemos que seleccionar es where, fecha. En la segunda opción tenemos que seleccionar is y luego aquí today. Y ahora ya nos aparecerían todas las tareas que tenemos que hacer para hoy. En nuestro caso pues teníamos una tarea que era para el 10 de mayo, la voy a poner para hoy para que veáis que se pone en para hoy. Mirad, ya nos aparece. Ahora ya cuando tengamos algo para X día pues nos aparecerá aquí. Y ya simplemente tenemos que hacer lo mismo para las semanas. Os voy a explicar rápidamente cómo se hace y pasamos a otras cosas. Es exactamente lo mismo, pulsamos aquí, creamos un segundo título, en este caso sería para esta semana. Luego aquí igual seleccionamos la última opción, esta de aquí de Linked View of Database. Seleccionamos otra vez la base de datos, cogemos la tabla y la ponemos debajo de la semana para que quede bien. Cerramos esto y ahora nos vamos a filtro otra vez, a Database Filter, en este caso es otra vez fecha. Aquí damos a la segunda opción de is before y luego esta opción de one week from now. Y ya pues nos aparecerían todas las cosas que tenemos que hacer esta semana. Y por último, si queremos para el mes, pues otra vez lo mismo. Lo único que tenemos que transformar esta base de datos en un calendario. Para ello te vienes aquí a los 3 puntos, le das a la segunda opción que pone layout y seleccionas la opción de calendario. Y ya como veis te aparece el calendario de todo ese mes. La verdad que ha quedado bastante bien, pero falta algunas cosas para que todo sea más rápido. Y es que como has visto tengo botones donde puedo rápidamente
escribir algo y ya se van a la base de datos y la base de datos se encarga de clasificarlos el día que necesita hacer esa tarea. Así que eso mismo vamos a hacer un botón que esté vinculado con nuestra base de datos para que cuando necesitamos algo o tenemos que escribir algo, pinchamos en el botón y rápidamente pongamos nuestra idea. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, podemos poner un título, podemos ponerle botones y ahora para la opción de botones le damos aquí a este más y bajamos casi hasta el final hasta encontrar esta opción que pone button. Pinchamos y vamos a añadir los pasos que tiene que seguir este botón. El primer paso que tienes que hacer es crear una nueva página. Para ello le damos a la segunda opción. Ahora seleccionamos la base de datos donde queremos que cree esa página, que en nuestro caso es nuestra base de datos de Organizapedia. Ahora aquí también podemos añadir las categorías que tenemos creadas en nuestra base de datos. Para ello le damos aquí a Edit Another Property y podemos añadir las categorías que ya tenemos en la base de datos. Una vez tenemos todas las categorías, pues le damos a Add Another Step y le damos a la última opción de pone Open Page. Esto de Open Page es simplemente por si queremos que cuando le demos al botón la página nueva se abra a la derecha, a la izquierda o al centro. Yo en este caso le voy a quedar en el centro. Ya cuando tengamos todo configurado le vamos a poner un nombre y un emoticono. Por cierto, se me olvidaba, aquí en Open tenéis que también poner, como aquí al principio que hemos puesto la base de datos, a qué queréis abrir. Aquí simplemente tienes que elegir la primera opción de New Page Added. Te tiene que quedar una cosa como la que estás viendo. Una vez ya tenemos esto, le damos a Done y ya tendremos creado nuestro botón. Ahora si pinchamos en el botón, vemos que se nos aparece la nueva página en el centro como hemos puesto y ya simplemente pues podemos poner por ejemplo examen de lengua. Ponemos la categoría, es otra vez un examen, podemos poner el estado, vamos a decir que estamos en progreso y una fecha, por ejemplo tenemos el próximo día 9 y aquí ya puedes escribir pues lo que esté relacionado con esa tarea. Lógicamente le puedes añadir también un emoticono, algún tipo de foto y bueno, ya estaría. Y ya si volvemos atrás pues podemos ver que bueno, para hoy no es para esta semana, para el día 9 y si venimos aquí a lo que viene siendo el calendario pues vemos que el día 9 tenemos el examen de lengua. Ahora para que quede más bonito y quede más colorido podemos poner las categorías dentro del calendario. Para ello te vienes aquí a los tres puntos y le das a esta opción que pone Property y aquí le damos al ojo, que en este caso es la categoría. También puedes añadir el estado si quieres. Y ya si cerramos esto pues vemos que tenemos todos los exámenes, sabemos que es un examen porque tenemos la categoría de examen y sabemos que estamos en progreso porque estamos estudiando para ese examen. Si quieres añadir algún tipo de calendario de reloj también lo puedes hacer. En este caso no está dentro de Notion, pero hay páginas que nos ofrecen esto. Para ello nos tenemos que venir a la página que se llama widgetbox.app, que te la estoy dejando abajo en la descripción, al igual que Notion. Y bueno, aquí puedes ver que tienes un montón de widgets que puedes utilizar, como es un reloj o también un calendario. Para añadir el calendario muy sencillo, simplemente le damos a crear, seleccionamos si tenemos Notion en modo oscuro y ya pues podemos cambiar el color. Una vez hayamos configurado nuestro reloj, le damos aquí abajo en copiar. Volvemos a Notion y si por ejemplo queremos poner el reloj por aquí, pinchamos, pegamos. Nos va a aparecer esto y le damos a la tercera opción de Create Embed. Y ya nos aparece el reloj que podemos modificar y arrastrar y le podemos poner por ejemplo aquí arriba. Si queremos hacerle más grande tendríamos que mover esto y ya aquí pues podemos manejar nosotros el tamaño. Con esto que habéis aprendido ya os digo que tenéis de sobra para hacer lo que queráis. Porque si por ejemplo queréis hacer otros botones o otra base de datos, pues simplemente hacéis otra vez lo mismo. Y si queréis clasificarlo, pues exactamente lo mismo. Ponéis algún tipo de filtro y pues se clasificará según tu filtro. Para que veáis que no es muy complicado. Igualmente si os apoyo en este vídeo, pues próximamente os traeré un tutorial mucho más avanzado para que hagáis cosas más automatizadas con Notion. Pero eso está en tus manos, así que suscríbete y deja tu like. Acabas de ver que no es tan complicado crear tu propia plantilla en Notion. Si es cierto, y te digo por experiencia que crear tu plantilla perfecta es muy complicado y seguramente te lleve muchas horas, pero de veras que van a ser horas bien invertidas porque en cuanto tengas tu plantilla bien hecha vas a poder organizarte y vas a poder ahorrar muchísimo tiempo. Si es cierto que también tenéis la opción de descargar plantillas ya hechas, pero esto no os lo recomiendo si acabáis de empezar en Notion. Creo que primero tenéis que saber cómo funciona Notion para luego poder usar otras plantillas, porque seguramente te descargas una plantilla y no tengas mucha idea cómo funciona. Pero vaya, en definitiva Notion lo puedo utilizar para muchas cosas, no solo podemos utilizarlo para cosas de organización. Hay gente que lo utiliza también para los libros que se está leyendo, para las películas que quiere ver o para las series que está viendo. La verdad que le podemos dar muchísimas funcionalidades. En mi caso soy creador de contenido y como has visto pues lo tengo todo organizado para tener todo planificado durante el mes. Ahora sí, espero que este vídeo te haya servido para abrir un poco tus ojos y ver que de verdad puedes organizar tu vida, porque ya te digo que en la mayoría de casos las 24 horas que tenemos las desaprovechamos y procrastinamos y con esto pues nos obligamos un poco a tener que organizarnos. Decirte que cada semana subo un montón de contenido relacionado con formas de ganar dinero en internet y la gran mayoría son bastante sencillas y todo el mundo las puede hacer, así que si no quieres perderte nada, suscríbete. También decirte que tengo redes sociales como son TikTok e Instagram donde puedes seguirme y contactarme por si tienes algún tipo de duda. Dicho esto, nos vemos en la próxima.